no antes, cuando tuvimos a lo mejor el tiempo y las posibilidades, ahora que nos vamos a ver forzados porque Trump nos va a forzar a ello, vamos a tener que sentarnos a decir, bueno, ahora qué modelo de desarrollo vamos a poder desarrollar, vamos a poder tener, porque además va a ser forzado, es decir, vamos a tener un problema no solamente con los migrantes, sino con remesas, con consumo, con realización de mercancías. Nuestra inserción al modelo internacional había sido el ofrecer salarios bajos y baratos. ¿Ahora qué vamos a ofrecer? Entonces, sí tenemos que repensar el modelo. Yo creo que el informe, o sea, cuando nosotros lo leímos, es retornar a algo que es fundamental, que es nodal, que es el tema de la desigualdad, pero no hablarlo solamente con una cuestión numérica, de estadísticas y de medición, sino de cambio de modelo de desarrollo. Y ese cambio tiene que ver con el cambio y la transformación de las relaciones de poder, y poder económico y poder político, y romper la connivencia que existe ahorita entre esa élite económica y esa élite gobernante política, porque en tanto eso permanezca, se va a seguir perpetuando. Entonces, desde nuestro punto de vista, digo porque quisiera hablar un poco también a nombre del Observatorio de Salarios, que es donde yo trabajo, pues nos parece un informe que refresca lo que sería la discusión y que acá, a la luz de lo que viene para el país, pues implica repensar en un nuevo modelo de crecimiento, en un nuevo modelo de desarrollo que incorpore que la desigualdad, el crecimiento y la pobreza para este país deben de estar o están totalmente conectados, son intrínsecos unos a los otros. Y si queremos acabar con la pobreza, no es quintuplicando desde nuestra perspectiva la cobertura de los programas sociales. Se quintuplicó lo que es el Prospera, de 5 millones a 25 millones. Pero la pobreza multidimensional no ha cambiado, no ha bajado significativamente. Las personas debajo de la línea de bienestar no se han movido tampoco significativamente. Entonces, es establecido una nueva política económica, una nueva política social, una nueva política como tal, y creo que eso es a lo que nos llama, digamos, este informe, y particularmente la introducción del tema de la desigualdad y cómo está tratada el tema de la desigualdad en el informe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Yo quisiera ver si podemos tener 2 o 3 preguntas cuando mucho, porque si no nos vamos a colgar demasiado. Y el embajador Navarrete, como fue el primero, va a ser el primero. Tengo que ponerme... Bueno, estoy en la conferencia, dime, mi vida. Sí, ya voy. No. No. Sí, ya no puedo ver mucho. Déslasela, Miguel. Eso es para ti. Sí, gracias. Más 2 o 3. ¿Sí? Otra para Miguel. 2, ojalá se puedan ir. Bien. Hay una pregunta respecto a los efectos que tendría el hecho de entrar en un círculo virtuoso de redistribución del ingreso, disminución de pobreza,
aumento de desigualdad. Y claro, en un círculo virtuoso uno lo que podría argumentar para convencer a los que perderían en principio es decirle que en la segunda vuelta probablemente ganen más que lo que tenían. Es decir, si bien sacrifican Porcentaje. ingreso ahora, Ahora vas a ganar No. más al futuro. el crecimiento económico, el desarrollo del mercado, si son empresarios, le va a dar la posibilidad de acumular, de tener más, aunque a lo mejor en términos relativos Exacto. sea menos. El problema es ese, convencerlos, primero, que van a perder momentáneamente, segundo, que van a ganar más en términos absolutos, pero no en términos relativos. Y ahí hay un problema serio, porque muchas veces lo que importa es la distancia respecto a los otros. En el caso de Chile, la clase media lo que argumentaba es que está bien, que estaban mejor, ¿no? Pero los rotos se les estaban igualando. Y eso era socialmente inaceptable. O sea, ahí hay un problema de otro orden que habría que tomar en cuenta. Hay otra pregunta respecto a qué actores sociales tendrían capacidad para cambiar las relaciones de poder. Esa es una pregunta que obviamente yo no tengo respuesta para ello. Creo que hay que construir un camino, probablemente no con los partidos que tenemos el día de hoy. ¿Y por qué no plantearse desde la propia universidad la posibilidad de los caminos que se podrían seguir? Esto podría ser un tema de discusión y de investigación, a ver cómo se pueden poner en práctica estas ideas. Hay una pregunta que me parece interesante. Me pregunta si se debe enseñar la investigación y el análisis económico en la escuela de economía o solo matemáticas. Bueno, esa es la parte que quiero tomar. Después hay otra que yo no estoy en condiciones de responder. Esta pregunta es una pregunta muy simple y compleja al mismo tiempo. Es simple porque uno dice, bueno, es que hay que enseñar la matemática, hay que conocerla, pero al mismo tiempo hay que mostrar cómo es útil. Pero tampoco todo es matemática. Es decir, hay que darse cuenta de que si uno no estudia matemáticas puras, sino que está estudiando economía, sociología o ciencia política, lo que le interesa es la matemática aplicada al campo en que a uno lo convoca. Y en ese sentido, yo creo que a mí la experiencia que he tenido, por ejemplo, en la enseñanza de la estadística, más que en la matemática, es que quienes hacían o dictaban estos cursos en ciencias sociales eran actuarios, ingenieros o matemáticos, que enseñaban la matemática, pero que no podían hacer la conexión con la disciplina sustantiva porque no tenían la formación y no la aplicaban a
a ese tipo de investigación. El problema es cómo usar estas nuevas generaciones que ya tienen la formación en los dos campos y que además de eso hacen investigación. Por ejemplo, cómo usar a Delfino en la Facultad de Economía para dar clases de estadística, en función del tipo de problemas que él está abordando. Él puede dar las dos cosas, puede dar la matemática por un lado y puede dar la forma como se aplica esa matemática a la solución o al estudio de problemas particulares. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Miguel, por favor. Muchas gracias. Pues aquí hay dos preguntas. Una de ellas dice que si aumentáramos las tasas impositivas no se incrementaría la evasión, como dice Zuckman, y que si no dice Zuckman, dice no sé, pero bueno, lo importante es si aumentas las tasas impositivas, no se incrementaría la evasión, no se incrementaría la evasión. Entonces aquí dependería de cómo estás, o sea, del tipo de país, obviamente, el que vas a construir. Ahorita se disminuyó muchísimo lo que sería la recaudación por ingresos por recursos petroleros. Cayeron los precios y esta caída en los precios implicó que pasáramos, digamos, de una recaudación de casi más o menos 1 billón de pesos, la vamos a bajar a 300,000 millones de pesos. Es una reducción brutal, es muchísimo, son 700,000 millones de pesos al año. ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos de un incremento en el impuesto sobre la renta de personas físicas cautivas, del 30 al 35%. Si le estamos cobrando más a las personas físicas que a las personas morales. Las personas morales, lo máximo que les cobramos es el 30%. Entonces, les aumentaste 5% a personas físicas. Con eso tienes una recaudación significativa. En todo el periodo la caída ha sido de 1.600.000. Digo, yo lo dije por año, pero en todo el periodo es de 1.600.000. Entonces, un porcentaje importante, casi el 40%, lo has recuperado por impuesto sobre la renta. El segundo es impuesto a la gasolina. En todos los países cayó el precio de la gasolina cuando cayeron los precios del petróleo, excepto en algunos como México. ¿Por qué no cayó? Te dicen, ¿por qué Pemex? Pemex ni controla nada, Pemex está totalmente desahuciado y el que lo controla es realmente Hacienda. Entonces Hacienda lo que hace es, te dice, por cada 10 pesos que vale el litro de la gasolina, voy a cobrarte 4 de impuestos y te mantengo los 14 pesos de lo que es el precio de la gasolina. Y claro, de repente, ¿no? Con una cuestión una propaganda mediática, te digo, estos 2 meses vamos a bajar el precio de la gasolina, es la primera vez en 6 años que los bajamos. Sí, los bajaste en 0.5 centavos o en 2 centavos, una cosa de nada, pero realmente sí los subiste 4 pesos, o sea, los mantuviste arriba. El precio original, que dicen ellos competitivo, de acuerdo al precio de lo que sería la costa este de California, o sea, la costa de Estados Unidos, la parte es oeste, es el Golfo de California, ¿verdad? Golfo de México. Entonces, de acuerdo a eso sería, si no más o menos creo que hicimos unos cálculos, como 10.5 más o menos, el litro, 10.5 pesos el litro. Lo estamos pagando a 14, o sea, todo lo demás son impuestos. ¿Qué quiere decir? Que el que está ejerciendo la política, le llamamos neoclásico, neoliberal o como le quieran llamar, el que ejerce la política se va más por los impuestos al consumo. Te dicen, es que me voy por los impuestos al consumo porque eso es mucho más fácil. Sí, me voy por los impuestos al consumo acá y después si no me voy con el cautivo, que es el impuesto sobre la renta cautivo. ¿Por qué no le cobras al gran capital que realmente sí tiene y no está pagando nada? En la teoría económica inicial, es decir, David Ricardo decía que no había que cobrarle al capital porque si no eso desincentivaba la inversión, pero porque hablaba
cuando uno lo lee históricamente y ve de dónde venía el problema venía con los terratenientes, con los señores feudales que eran los propietarios, digamos, que poseían el gobierno. ¿Cómo le voy a dar yo a él los recursos que yo estoy acumulando si ellos no están haciendo nada? Los neoclásicos lo retoman en un contexto distinto, lo sacan de contexto y te dicen, no le podemos cobrar dinero al capital porque ese es el que está invirtiendo y generando empleos. Y eso que le voy a cobrar, en lugar de que se lo cobre, mejor que genere empleos. Y el objetivo del capital, pregunta, ¿es generar empleos? Pues no, es tener ganancia, es rentabilidad. Y si no la tiene en México, lo va a tener en otra parte del mundo. Entonces, por lo tanto, si Carlos Slim no la tiene acá, la va a tener en las, digamos, en lo que serían las telefónicas de América Central, de América del sur de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si no le cobramos impuestos, ellos van a seguir ganando y van a seguir invirtiendo en otro tipo de cosas. ¿Cómo evitamos que se evada? Pues además de esto, es decir, además de que se cambien las relaciones de poder, de que ya no exista connivencia y corrupción entre la parte alta, pues que de verdad tengamos un país sin corrupción. Es un país altamente corrupto. Entonces, tenemos que recomponer el sistema en su conjunto. Entonces, tendríamos que tener un país, sí, digamos, mucho menos corrupto. Y aquí hace rato decía el doctor, ¿y si cómo le hacemos para cambiar las relaciones de poder? Y ese sí es un cuestionamiento, ¿no?, que tendríamos que preguntarnos todo, ¿cómo le hacemos? ¿Con qué tipo de organizaciones? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Con qué formación de ciudadanía o incluso de clase? O sea, no sé, pero habría que preguntarnos cómo le hacemos para que entonces ellos tengan un contrapeso real. Yo creo que sí se puede hacer. Lo importante es eso, disminuir corrupción, cobrarle a los que de verdad no están pagando y disminuir el impuesto para aquellos que les estás cargando de alguna manera la mano. La segunda es, ante la incertidumbre del precio del dólar y también del euro, ¿habría posibilidad de retomar la sustitución de importaciones en nuestro país? Pues lo que decíamos hace rato, lo que no hicimos, o lo hicimos, digamos, mucho en las facultades de economía, en las facultades de ciencias políticas, en las de derecho, en las universidades, que se discutía cómo, por dónde ir en los modelos de desarrollo, pero que nunca se discutía en el gobierno no se toca. El modelo de desarrollo no lo tocas. Entonces, ahora lo van a obligar, o se va a obligar al que el mismo gobierno se pregunte por dónde vamos a ir, pero no tanto por nosotros, sino por lo que va a hacer, en todo caso, Trump. Mi punto de vista es que el modelo de sustitución de importaciones, en el caso de México, fracasó no en sí mismo por el modelo de sustitución, sino por muchas cosas que estaban alrededor del modelo de sustitución de importaciones y que fueron pervertidas fundamentalmente en los años 70 por el funcionamiento propio del gobierno en esos años. Entonces, mi punto de vista es que sí podríamos, digamos, hacer un proceso o generar un proceso de industrialización propio. Hay grupos, hay ya mucha gente que se ha dedicado propiamente a eso, creo que de aquí y de otros lados, sobre estudios amplios sobre cómo podría y debería industrializarse México, qué tipo de cadenas de valor deberíamos generar, de posibilidades de desarrollo, le llaman incluso clústeres en determinadas regiones del país, con qué incentivos fiscales, con qué mecanismos. Entonces, yo pensaría que sí, es decir, pero actualizada a la época, a los retos actuales. Entonces, toda esa gente que está trabajando política industrial, pues yo creo que tendría una respuesta que dar de manera efectiva y eficiente a que sí se puede industrializar el país y a que hay que voltear hacia adentro y generar un equilibrio entre mercado interno y mercado externo. El 80% del crecimiento del país ahorita es mercado externo, solamente el 20% es mercado interno y tiene que ver con que no tenemos política industrial, pero tampoco tenemos salarios suficientes, no tenemos empleos dignos con salarios suficientes, no tenemos mercado interno porque no hay salario, es decir, la recuperación del salario no se ha dado, cayó en 80% de los años 80 hacia acá y no se ha recuperado. De 2000 a 2016 está estancado y tuvo dos caídas significativas en crisis de los 80s y 90s. Si pensamos en recuperación de salarios y nueva política industrial que considere esto una estrategia de sustitución de importaciones, yo la verdad es que lo veo viable. Tenemos que repensar y recambiar el modelo económico que tenemos.
porque no ha conducido más que persistencia y aumento de la desigualdad, a control y administración de pobreza y a un crecimiento económico muy pobre, ¿no? Entre el 2% y el 3% anual. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahorita hay un paréntesis para comer y se retoma a las 4 en punto la sesión. Gracias a todos. Bueno, sí me dio tiempo.